Si quieres. Bueno, pues después de un tiempo estamos aquí. Damos gracias a Dios por su misericordia. Y decidí venir porque yo soy de las personas que si digo que voy a otro lugar, pues tengo que venir aquí. Entonces yo voy al hospital, me llevan al hospital 2 o 3 veces, y yo creo que es más importante venir aquí o de la misma forma que voy a un hospital, pues voy a venir aquí. ¿Qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? Padre, le damos gracias en esta mañana, tarde ya, por la oportunidad que tenemos en ti, Señor, de estar en este mundo, y dándote las gracias porque es tu misericordia, Señor, tu gracia, tu verdad, la que nos envuelve, la que nos ha rescatado, y a través de eso, Señor, somos coherederos juntamente con Cristo de todas las cosas celestiales. Te damos gracias, Señor, por todas las cosas que suceden, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Y sabemos, Señor, que tú eres soberano sobre todas las cosas, y que nuestra vida está en tus manos, y que nada ha de pasar si tú no lo permites. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén. Bueno, pues hoy quiero hablar del sufrimiento. A veces nosotros pensamos cómo un Dios bueno puede permitir cosas malas a la gente que ama. Y cuestionamos a Dios y le decimos, bueno, ¿por qué si hay gente buena, o por qué si tú eres un Dios bueno, permites que haya gente que le pasen cosas malas? Y si tú sabes que esas cosas malas van a venir sobre las personas, entonces a mí me parece que tú eres malo. Hay muchos cuestionamientos que nos podemos nosotros hacer y decir, y cuestionar a Dios sin realmente tener una perspectiva correcta de lo que Él quiere. Entonces el sufrimiento tiene como propósito de que nosotros aprendamos obediencia. El sufrimiento es necesario en la vida de los seres humanos. Dios lo ordena y nosotros de alguna forma respondemos a ese sufrimiento. Y hay una enseñanza que habla acerca de los estoicos, y los estoicos creen que el dolor es algo que no se debe de decir, o que el dolor en sí mismo se tiene que controlar, y que es malo que la gente llore, que es malo que la gente se duela, que es malo que la gente se sienta mal, angustiado, desesperado. Pero la Biblia contradice ese tipo de enseñanza, porque la Biblia nos dice que Jesucristo estuvo angustiado y estuvo afectado a través de la muerte, a través de la crucifixión. Entonces el dolor es algo genuino, y cuando muere una persona es necesario, no solamente es recomendable, sino es necesario que la gente exprese sus emociones, y que pueda llorar, y que pueda angustiarse, y que dejemos que la gente se duela. Eso es importante en la vida, porque a veces tenemos ese sistema de pensamiento al decir que la gente no debes de llorar, tranquilo, no debes de angustiarte, no debes de, piensa positivamente, no, piensa positivamente y no tienes que angustiarte, no tienes que llorar. Sin embargo, vemos a un Jesucristo sensible, un Jesucristo que a través del sufrimiento de las hermanas de Lázaro, Él también se angustió, Él también lloró, ¿no? Y lloró al ver a la gente con una situación tal vez dolorosa. Entonces, a través de la Biblia nosotros podemos darnos cuenta que Dios permite el dolor. Y no es que Dios sea malo en sí mismo, sino que el dolor es necesario para que nosotros tengamos carácter. Y si Jesucristo
por lo que padeció aprendió obediencia, pues es necesario que nosotros padezcamos igual que Él para que nosotros podamos formar carácter en su vida. Y que a través del sufrimiento nosotros podamos crecer como seres humanos y podamos contemplar la gloria de Dios a través del sufrimiento. Yo sé que a los que estamos aquí, ninguno de los que están aquí les gusta sufrir, no nos gusta sufrir, no nos gusta el dolor, no nos gusta sentirnos vulnerables, esa es la realidad. Estamos tan acostumbrados a la misericordia y a la gracia de Dios que a veces ya ni siquiera la tomamos en cuenta. Dios ha sido misericordioso y su gracia ha sido extendida sobre nuestras vidas. Pero a veces nosotros ya ni consideramos la gracia de Dios, ni consideramos la misericordia de Dios, porque ya nos acostumbramos a la misericordia de Dios. Pero cuando viene el dolor, entonces sí, si viene un solo dolor, entonces sí nos quejamos, entonces sí cuestionamos a Dios y le decimos, ¿por qué un Dios tan bueno como tú permite cosas malas a gente que se porta bien? Pero ni tú ni yo estamos exentos de la aflicción, ¿sí? Hay una escritura que está en Job, capítulo 5. Voy a tal vez a tardarme tantito. Job, capítulo 5, versículo 7. Y dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Los seres humanos, díganme ustedes, ¿qué han tenido más en la vida? ¿Aflicción o alegría? No los oigo. El hombre realmente nació, como dice aquí, que como las chispas se levantan para volar por el aire. Cuando tú haces una fogata, las chispas se levantan para volar por el aire. Dice, de tal manera, así el hombre nace para la aflicción. La aflicción purifica el corazón, nos hace pensar correctamente. El problema es que las emociones buenas que son causadas por el sufrimiento pueden distorsionarse al final por esas emociones buenas, pueden distorsionarse después y ser totalmente adversas, aunadas al pensamiento bueno. Pero realmente nosotros entendemos que el hombre nace para la aflicción. ¿Necesita ser afligido? Sí. ¿Y por qué necesita ser afligido? Porque el hombre debe de entender, todos los que estamos aquí, que hemos sido rescatados por un ser increíblemente inteligente y que nosotros necesitamos la aflicción para volvernos sensibles, para volvernos seres humanos. Y a veces el ser humano, al no tener este tipo de sufrimiento, se vuelve insensible, duro, y Dios no quiere eso. Y si en Jesucristo tuvo que padecer todo lo que padeció, dice que Él fue varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo escondimos de Él el rostro? Entonces, si Él es varón de dolores y Él es experimentado en quebranto, nosotros tenemos un ejemplo en Él. Yo, por lo que pasó hace un mes y aproximadamente un mes y semanas, yo lo único que le decía a Dios, yo no te quiero avergonzar quejándome por lo que está pasando, yo quiero exaltarte. Yo todos los días tengo dolor en la pierna desde hace un mes, todos los días, a toda hora, en la noche, en la mañana. Pero yo he decidido seguir adelante, yo he decidido que a través de este sufrimiento he podido entender la muerte de Jesucristo y el sufrimiento constante de Jesús. Y que muchos de nosotros no valoramos ese sacrificio, y cuando el hombre está en aflicción o está en sufrimiento, lo que hace es poner sus ojos en su sufrimiento, pero no ve lo que Dios tiene en un futuro, y nosotros tenemos que ver lo que Dios tiene en un futuro. Sí, vamos a padecer, todos los que estamos aquí podemos padecer en una enfermedad, mañana pueden declararte cáncer, puede suceder que una bala perdida te dé, puede ser que se colapse tus pulmones, yo no sé qué pueda pasar, o un carro con un chofer desenfrenado puede atropellar a una persona, no sé qué es lo que pueda pasar, pero lo que nosotros entendemos
y que lo que nosotros debemos de comprender es cómo nosotros respondemos ante el sufrimiento y ante el dolor. ¿Cuál es nuestra actitud sobre eso? ¿Y qué es lo que nosotros aprendemos de Jesucristo? Si nosotros vamos al Salmo capítulo 22, nos vamos a dar cuenta de que este Salmo yo lo he enseñado muchas veces, pero ahora creo que tiene mayor relevancia porque he comprendido el significado de lo que es. El Salmo 22 es el Salmo en donde se narra el sufrimiento de Jesucristo y el desamparo de su Padre. Y Jesús en esta parte, él le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Yo creo que lo que pasó a Jesucristo fue algo tan terrible, tan doloroso, tan angustiante, que a veces hacemos a un Jesús tan humano o tan divino, ¿no? Y negamos que Él sufrió de una manera contundente, que Él padeció como cualquier ser humano, que era 100% Dios, 100% hombre, y que Jesucristo padeció y que no había descanso para sus dolores, para lo que Él estaba pasando en su cuerpo. Y Él dice en este Salmo, en el versículo 2, ¿sí? Versículo 2, por favor. Dice: Dios mío, clamo de día y no respondes. ¿Cuántos de ustedes en el momento del dolor han clamado a Dios y sienten que Dios no les responde? Es ahí donde nosotros necesitamos pensar objetivamente. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios es bueno? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios tiene el control sobre sus vidas? ¿Cuántos de ustedes creen que Dios puede permitir un cáncer en su vida? ¿Cuántos de ustedes creen que puede pasar una cosa terrible en su corazón? Perder un ser querido, tener una enfermedad terminal. Hay dos cosas que yo he aprendido en la vida. La dignidad del hombre se ve trastocada en dos áreas de vivencia. Una en un hospital y la otra en una cárcel. La dignidad del hombre es trastocada porque eres vulnerable. En un hospital tienes que estar en manos de gente que no conoces. Ellos te vulneran, ellos te tocan, ellos te miran tu desnudez y tu dignidad se pierde. En una cárcel es lo mismo. Son dos lugares en los cuales yo me he encontrado donde tú como ser humano pierdes tu dignidad. La dignidad en el sentido, sí, de sufrimiento, en el sentido de que te sientes que eres no precisamente una persona, sino que probablemente te sientas hasta como una cosa, y que la gente tiene que tocarte porque hay necesidad, tiene que ver tu cuerpo desnudo porque hay necesidad, ¿no? Y que esa dignidad que tú tenías es tocada. Y que Jesucristo en este momento que Él estaba diciendo esto, escuchen bien, Jesucristo estaba desnudo. Su dignidad fue tocada, fue trastocada por Dios. Dios mismo permitió el sacrificio de Jesucristo. Hay un pensamiento que decía, bueno, si Jesucristo fue tocado, si Jesucristo fue realmente muerto por su Padre, eso quiere decir que el Padre es malo. Pero cuando nosotros armamos todo el paquete, nos damos cuenta de que Dios tenía un plan perfecto y maravilloso y que tenía que morir Jesucristo para que tú y yo tuviéramos vida. Pero no nos olvidemos de que Jesucristo, en su dignidad humana, fue humillado. Porque Él no murió con un taparrabos como lo pone la Iglesia Católica. Él murió desnudo, avergonzado, humillado, angustiado, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y sus palabras fueron al final: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y saben algo maravilloso, Él sabía quién era Dios, y Él sabía que la presencia de Dios estaba en su vida, y que cuando Él estaba realmente diciendo
Dios mío, clamo de día y no respondes. Es una situación en la cual nosotros nos encontramos muchas veces. Ahora que yo estuve en el hospital, yo le decía, Señor, respóndeme, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que está pasando? Y saben que Dios no nos va a decir qué es lo que está pasando muchas veces. Job le preguntaba, Señor, dime por qué estoy en esta condición. Dios no le contestó con decirle, es que tú estás en esta condición por esto. Sus amigos lo condenaron de pecado, pero Dios nunca le dijo, tú estás sufriendo por esto. Lo que quiere Dios es que nosotros reconozcamos que somos seres vulnerables. Lo que quiere Dios es que cuando tú estés sufriendo, tú te sientas una persona que le necesitas, que sepas que eres vulnerable, que eres una persona que en cualquier momento puede desaparecer de esta tierra, que eres como la hierba del campo que hoy es y mañana desaparece. Y Jesucristo estaba en este momento clamando con todo su corazón y decía, Dios mío, imagínense el clamor de Jesucristo con los clavos y en la cruz. Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Jesucristo pasó por momentos difíciles. Jesucristo pasó por la angustia. Ahora lo que hizo este sufrimiento en mi vida es que Dios me mostró que yo soy un ser humano, porque yo siempre fui de las personas que yo decía, yo todo lo puedo en Cristo, pero más que todo poderlo en Cristo, era como ser las personas que tienen un temperamento colérico, somos así. El apóstol Pablo era como una persona que él podía hacer las cosas aunque estaba en Jesucristo. Y a veces Dios nos tiene que enseñar que somos personas humanas y que necesitamos ser deshechos para poder comprender que somos seres humanos que nos angustiamos, que lloramos, que tenemos temor. Y eso es lo que Jesucristo pasó. Y por eso él clamaba y decía, no hay para mí reposo. Versículo 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados, confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Ahora hay una diferencia entre nosotros y Jesucristo. Jesucristo murió por nuestro pecado. Nosotros padecemos por las cosas que nosotros decidimos y necesitamos nosotros asumir nuestra responsabilidad cuando nosotros asumimos hacer algo, porque tú no puedes condenar a Dios por lo que tú decides, ni puedes culpar a Dios por lo que tú haces. Es tu deseo, es tu determinación. Más bien deberíamos de darle gracias a Dios por todas las cosas. Porque así como Él fue despreciado del pueblo, fue despreciado por nosotros, Él murió no por su propio pecado, sino murió por nuestro pecado. Y a través de ese sacrificio nosotros tenemos entrada al lugar santo, tenemos entrada al reino de los cielos y somos parte de la familia de Dios. Y Jesucristo venció, pero venció porque tenía la presencia de Dios en su vida. Y nosotros debemos de darnos cuenta de que Dios no nos ha alejado, Dios no nos ha desechado, Dios no nos ha dejado de ninguna forma. Dios está con nosotros ¿cuándo? Estos muchachos entraron ese día por aquí, Dios les dijo que entraran, entiendan esto, no es el diablo no tiene voluntad propia. Dios les dijo a estos muchachos que entraran por alguna razón. ¿Me entienden? Porque no puede suceder nada, no puede entrar nadie, no puede matar nada a nadie si Dios no lo permite. Y no es que Dios quiera que nos maten o que Dios quiera que hagan algo en contra de nosotros, sino que nosotros necesitamos enfocar nuestra vida a la visión de Dios, no a nuestra propia visión. No encerrarnos en nuestro dolor, porque si nosotros nos encerramos en nuestro dolor, perdemos de vista a Jesucristo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de que Dios tiene planes maravillosos para nosotros. Yo sé
que Dios tiene planes maravillosos para mí. Porque en medio del dolor me ha mostrado su misericordia y su verdad. En medio del dolor y en medio de la angustia, Dios ha estado conmigo todos los días en este mes y en estas semanas. Y Dios me ha mostrado su gloria y su majestad, no solamente a través de su presencia, que es lo más importante, sino a través de que Dios ha movido el corazón de muchas personas para bendecirme a mí estando en esta condición. Y nos damos cuenta de que el dolor, la angustia que nosotros pasamos, tiene un propósito eterno en Jesucristo. Y así como Jesucristo no quedó en la tumba, sino que Dios tenía algo más maravilloso para Él, sentarlo a su diestra y que Él fuera el primogénito de la resurrección. Y así como José pasó por momentos difíciles y Dios no detuvo el sufrimiento. Quiero que entiendan eso, porque muchos de los que estamos aquí queremos que Dios nos quite el sufrimiento. No es bueno eso. Porque Dios es el que hace la llaga y Él la vendará, dice Job. Él hace la llaga, Él la vendará. A mí no me mataron porque Dios no quiso, pero a mí me tiraron bocajarro aquí. No hay balas. En el video se ve como yo me muevo para un lado para otro. No es que uno se mueva, yo no tengo la capacidad para ir en contra de una bala que es potente, que lleva una rapidez. Yo no tengo esa habilidad para esquivarlas. Pero Dios me guardó y no me mataron porque Dios no quiso. Porque mi vida, como cuando Jesucristo lo querían echar al pináculo y no pudieron, y Jesucristo pasó en medio de ellos, porque todavía no es el tiempo. Dios tiene un tiempo para nuestra vida, pero es necesario que nosotros padezcamos por Él, que padezcamos por su nombre, porque Él padeció por nosotros. Nosotros necesitamos pasar por el fuego de la prueba. Dice en el versículo 7: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca y menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele Él, sálvele, puesto que en Él se complació. Nosotros podemos decir que Jesucristo murió como una persona derrotada, porque murió, porque Dios no lo rescató de la cruz. Jesucristo solamente venía a este mundo, escuchen bien. El evento más grande que Jesucristo vino a presenciar en este mundo fue el de su propia muerte. A eso Él vino. Él dijo: yo para esto he venido y para esto he nacido. Y Jesús vino a morir, y Él nació para morir. Y Él estaba escrito que se tenía que morir, y tenía que morir como un pecador en una cruz, para que tú y yo fuéramos redimidos del poder de la muerte y del pecado, y pudiéramos ser libertados a través de la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. El apóstol Pedro, en alguna ocasión, cuando Jesucristo le dijo que iba a sufrir, y así hay muchas gentes que se te van a acercar: es que tú no mereces sufrir. ¿Por qué? Yo pregunto, ¿por qué no mereces sufrir? ¿Acaso tú eres bueno? Cuando el apóstol Pedro iba con Jesucristo, le dijo: a ver, vamos a Mateo capítulo 16. Versículo 22, por favor. Hay muchas gentes que se nos van a acercar para decir: es que no es, ¿por qué sufres? No debes de sufrir. No es necesario que sufras, tú no te lo mereces. La pregunta es: ¿por qué no? Dice: entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. ¿Cuántas veces nos han dicho: ten compasión de ti, tú no mereces esto, tú mereces otra cosa mejor? Queriéndote quitar la gloria del sufrimiento y el crecimiento en cuanto al carácter y en cuanto a la devoción y el acercamiento a Dios. Ten compasión de ti, en ninguna manera te acontezca esto. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de mí, Satanás, delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y vean por qué a veces la gente nos es tropiezo.
Cuando empiezan a decir es que no tienes que sufrir, y es que tú no tienes que padecer, y es que por qué sucedió esto, y por qué estás sufriendo, y por qué tienes esta enfermedad. Jesucristo reprende al apóstol Pedro y le dice: apártate de mí, Satanás. Y se lo dijo no a Satanás, se lo dijo a Pedro, porque en ese momento que cuando la gente te dice que tú estás sufriendo y es la voluntad de Dios que tú estés sufriendo, y alguien te dice que no debes de sufrir, se vuelve enemigo de Dios. Y Satanás es enemigo de Dios. Y Jesucristo se vuelve a Pedro y le dije: apártate, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Porque cuando la gente dice no tienes que sufrir, entonces empezamos a generar un pensamiento de: pues sí, yo no sé por qué me pasa esto a mí, yo no sé por qué me pasa esto, esta situación a mí, por qué yo tengo este problema, por qué me estoy divorciando, por qué tengo esta enfermedad, o por qué está pasando esta situación. Y entonces cuando nosotros decimos ¿por qué me pasa a mí?, lo que estás diciendo es ¿por qué no le pasa al vecino? Y nos volvemos ¿qué? ¿Verdad? Dice: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. El apóstol Pedro no quería que llegara Cristo a la cruz. Si Cristo no hubiera llegado a la cruz por el consejo del apóstol Pedro, ¿qué hubiera pasado con todos nosotros? ¿Qué hubiera pasado contigo? ¿Qué hubiera pasado conmigo? No hubiera una redención. Y a veces nosotros somos tan... nos amamos tanto que decimos: es cierto, yo no merezco que me traten así, yo merezco una persona mejor, yo no merezco que mi esposo sea un patán, o yo no merezco que mi esposa me esté mangoneando, me esté presionando, yo necesito algo mejor. El problema es que has perdido la visión, hemos perdido la visión como cristianos, porque Jesucristo dijo: en el mundo, ¿qué vamos a tener? ¿Pero qué dice? Pero yo he vencido al mundo. Nosotros tenemos que enfocarnos en lo que Dios tiene preparado para mí en un futuro. No poner mi vista en el balazo, en que no puedo mover la pierna, en que tengo dolores. Yo tengo que poner mi mirada en el autor y consumador de la fe, porque Él tiene planes perfectos para mí y tiene un futuro mejor para mí, y Dios tiene una visión para mí. Y cuando José estaba en la situación de la cárcel, él pudo ver la gloria de Dios, sanar, restaurar a un panadero que le dijo que iba a morir, y al copero le dijo que lo iban a restaurar, y en base a eso Dios se acordó de él, lo sacó de la cárcel. ¿Quién pensaba que tenía planes buenos para él? ¿Por qué José pudo decir: ¿sabes qué, esposa de Potifar? Estarás muy 90, 60, 90, pero yo me quedo con Jesucristo. Porque él pudo permanecer en la visión, porque Dios la había declarado, porque Dios le había dicho, porque él sabía que Dios tiene planes perfectos, y que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y nosotros no tenemos que poner nuestra mirada en nuestro dolor, tenemos que poner nuestra mirada en las cosas de Dios y no en las cosas de los hombres. Yo le decía al doctor: mire, doctor, usted es doctor del cuerpo, yo soy doctor del alma. Ustedes ahorita me están curando y estoy bien, estoy siendo restaurado, pero voy a morir. No sé cuándo, pero me voy a morir. Y yo le decía: y tú vas a morir. ¿Tú estás preparado para morirte? Me decía: no. El problema no es que hoy sane. El problema es que hoy yo debo de estar preparado, por si pasa cualquier eventualidad en mi vida. Yo puedo decir: Señor, hoy voy a estar contigo en el paraíso, porque tú lo has prometido. Y el sufrimiento que nosotros pasemos es una tribulación momentánea, dice el apóstol Pablo. Entonces es importante que nosotros veamos
que tenemos que poner la mirada. El apóstol Pedro estaba puesta su mirada. ¿Cómo te habla la gente hoy? No, es que el coronavirus. Yo les voy a decir algo, ¿no? Qué bueno que todos traen su tapabocas, es el protocolo, está bien, cúbranse. Es algo que tenemos que hacer. Pero ¿sabes quién es el dueño de las bacterias? Dios. Dice el Salmo 127. A ver, abran sus libros en el Salmo 127 para que no digan que lo invento. Salmo 127. Vean lo que dice aquí. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los albañiles. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y era que lo que yo les comentaba a los que estaban enfermos ahí. Yo les decía, nos están poniendo medicamento, nos están tratando, nos están cuidando, nos están tomando la presión, nos están tomando la temperatura, etcétera, 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 etcétera. Nos están medicando. Pero si Dios no edifica lo que hacen los médicos, en vano trabajan. Ahora se pueden dar cuenta de que su vida depende de un hilo. ¿Saben cuál es ese hilo? La voluntad de Dios, la gracia de Dios, la misericordia de Dios. Porque si nosotros hoy caminamos y lo que hoy nosotros somos es porque Dios está edificando nuestras vidas. Y yo sabía que en ese momento que estaba ahí, hubo noches tenebrosas, de veras, en ese lugar. Yo soy una persona que me considero, yo he estado en hospitales y todo, y así como que no pasa nada, estoy en Acapulco y todo, pero esta vez fui tocado en mi vulnerabilidad por Dios. Dios me deshizo. Y espero que a muchos de ustedes que están en esa situación, Dios los deshaga, para que Él se pueda integrar a su vida. Y yo estaba en esa situación y estaba angustiado, yo nunca me había sentido angustiado. En una situación difícil, yo era de las personas, no, pues como que no se puede, vamos a hacerlo, ¿sí? Y en ese momento Dios me enseñó, Ulises, eres un ser humano. Y abrí la Biblia y lo mismo que Dios le dijo a Job, me lo dijo a mí. ¿Dónde estabas tú cuando las cabras monteses sí daban a luz? ¿Dónde estabas tú cuando yo hacía el mundo? Si tienes sabiduría, dímelo. Y entonces, en esa parte, Dios me desintegró. Y el sufrimiento sirve para eso, para darnos cuenta que somos vulnerables. Porque a veces somos cristianos, y sí, yo soy cristiano, amo a Jesucristo, pero hay una parte de nosotros como que le quiere ayudar a Dios y decir, yo en el nombre de Jesús puedo. Y necesitamos nosotros entender que Dios es Dios y que en Él hay vida eterna. Y si Él no edifica, si Él no guarda la ciudad, en vano trabajan los policías. Dios está cuidando de nuestras vidas. ¿Sufrimos? Sí sufrimos. ¿Padecemos? Sí padecemos. Pero Dios está contigo, ¿sabes? Dios está con nosotros. Él es tu Dios que te sustenta. Él es el Dios que te guarda. Él es el Dios que te protege. Él es el Dios que está contigo. Él es tu castillo fuerte. Él es tu amparo y tu fortaleza. ¿Lo crees? Yo creo que muchos de los que están aquí, aunque escuchan muchas veces la palabra, dudan de Dios. Yo creo que muchos de los que están aquí a veces, aunque escuchen la palabra, no creen que Dios sea su sustentador, el que edifica su casa, el que los protege, el que los cuida. Me decía el médico, sabes que ya te vamos a sacar, porque es más probable que tú te contamines o tengas una bacteria aquí que en tu casa. ¿Quién no permitió eso?
¿Cuántas bacterias hay en un hospital? Y yo tengo abierto de este lado, está expuesta la herida. Y todos los días me hacían curación. ¿Quién no permitió que una bacteria llegara a mi cuerpo? Es Dios que tiene el control. No te dejes engañar por el diablo, que él dice: oh, Dios te ha dejado, ahorita te va a pasar esto, Dios no tiene el control, te sucedió aquello. Dios tiene el control sobre todas las cosas. Él es Dios soberano. Él es el que cuida de nuestra vida, y Él es el que te ama y el que te protege y el que está contigo aún en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio de las situaciones de enfermedad, en medio de la pérdida de un ser humano. Dios es tu fortaleza. No pongas tu mirada en lo que estás padeciendo. Pon tu mirada en el autor y consumador de la fe, que por el gozo puesto, gozo es algo que nos debe de caracterizar a nosotros cuando estamos padeciendo. No nos vamos a gozar probablemente porque tengo dolor ahorita, pero sí me voy a gozar porque la presencia de Dios está en mí. Y cuando Jesucristo fue a la cruz, ¿sí? Dice la palabra en Hebreos 12. Vayan a Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Versículo 2. Puestos los ojos en el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús fue a la cruz. ¿Cuál era qué actitud tomó Jesús aquí? De alegría. Ahora, como decía Job, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. ¿Saben ustedes que estamos tan acostumbrados a recibir bienes de Dios que ya ni se lo agradecemos? ¿Cuántos se levantaron hoy y le dieron gracias porque su corazón funciona? ¿Puedo ver sus manos? ¿Cuántos se levantaron hoy y pueden ir al baño y disfrutar del baño? ¿Cuántos de los que estamos aquí podemos caminar, podemos mirar? ¿Cuántos de los que estamos aquí, sí, podemos mover nuestros brazos, nuestros pies? Podemos gustar todavía. Y a veces ya estamos tan acostumbrados a eso que nos paramos todos los días y creemos que ya es parte, ¿no?, de la vida cotidiana. Pero es Dios el que nos sustenta, es Dios el que nos guarda, es Dios el que nos da la facultad para que todo esto pase. Y nosotros deberíamos de gozarnos. El apóstol Pablo, ojalá tengan la oportunidad de leer la carta a los Filipenses. Esa carta se escribió en una cárcel. A esa carta se le llama la carta del gozo. Y Pablo decía: regocijaos, regocijaos siempre. Y tú debes de regocijarte siempre, porque el que ha permitido lo que tú estás pasando se llama Dios. Pero Él también tiene una salida, que juntamente con la tentación te dará la salida. Nada más que no va a ser la salida que tú quieres, no va a ser la salida que tú deseas, va a ser la salida de acuerdo a su voluntad. Y algo que me gusta mucho aquí, dice que Jesús menospreció la burla, el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Jesús sabía lo que iba a suceder en esa cruz. Él es el Cristo sufriente. En esa vía dolorosa que pasó Jesucristo para ir a ser colgado de esa cruz,
Él menospreció el sufrimiento. Él obedeció a su Padre. Y yo le decía a Mari Carmen, es increíble, Jesús no recibió ningún medicamento. Tú y yo cuando estamos enfermos lo primero que hacemos es algo para el dolor. Jesús no. Jesús no tuvo nada para el dolor. Y por eso hoy valoré más el sufrimiento de Jesús. Porque yo decía, a mí me dan medicamento para el dolor. Una vez se excedieron tanto que amanecí en otro hospital. Fue demasiada la droga que me metieron para el dolor, que desperté y desperté en otro hospital. Un hospital viejo así, desperté. Ya estaba yo alucinando.